Defíneme qué es la gordofobia, si crees que existe y en qué medida, entiendo que sí, por la conversación que tenemos, y por qué, sobre todo, me interesa que me digas cómo la gordofobia empeora la obesidad. Porque empeora la obesidad. Es decir, el estigma y el sesgo frente a las personas obesas, o con tallas grandes, o como queramos definirlo, empeora, hacen que se perpetúe esa situación clínica perversa o mala. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismos? Porque lo hace todo más difícil, básicamente. Es decir, si tú tenías alicientes para intentar hacer algo, de repente, cada vez que ves una mirada, una burla, pierdes un trabajo, o la entrevista esa de trabajo se acaba rápido, ¿no? Claro, el argumento... minando poco a poco. Y claro, como muchas veces confundimos placer con felicidad, muchas veces hay gente que busca ese refugio en cosas placenteras. Puede ser droga, puede ser comida, puede ser relaciones sexuales, pueden ser mil historias. Muchas veces siempre se dice que el alcohólico no bebe para olvidarse, no, bebe porque no se aguanta, no para olvidar. O no aguanta su vida, no se aguanta. O no aguanta su situación. Y digamos que muchas veces esos pequeños placeres te hacen olvidarte un poco de... Bueno, el alcohol es especialmente bueno en eso, ¿no? Es una trampa que tú mismo te has hecho. Otra cosa que no entiende la gente, Walter, ¿por qué se le llama fobia si no es un miedo irracional a las personas con obesidad? Yo no veo una persona obesa y salgo corriendo por miedo. Es un neologismo pragmático, y pues al igual que la homofobia o cualquier otra... Un miedo a la homosexualidad. No estamos hablando de un miedo a las personas con obesidad, sino un sesgo social y un comportamiento diferente a ti por el hecho de que eres gordo, básicamente, y no por otra cosa, sino porque... Claro, pero la sociedad en términos generales es muy cruel. Es decir, alguien que tiene algún defecto físico lo pasa mal, alguien que es tuerto, alguien que es feo... Calvo... Ya con los calvos menos, pero hasta hace poco sí, ¿no? Entonces eso también nos tiene que hacer reflexionar qué estamos enseñando a la sociedad. Es que me río porque el contraargumento cuando se habla de gordofobia es ese, me han escrito personas muy delgadas que hablan de que no se habla de la fobia a las personas muy delgadas, constitucionalmente delgadas. Ojo, que obviamente es un problema mucho más minoritario, pero existe, ¿eh? Siempre se hacen comentarios de, oye, qué delgada estás, ¿tienes algún problema con la comida? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿O estás enfermo? Me han escrito personas calvas que, oye, que también le hacen comentarios de su pelo que no le gustan. Y el tema es que en parte tienen razón. Es decir, al final la sociedad es cruel con cualquier diferente o diferencia. No solo con la obesidad, lo cual no quita que hablemos de esto, porque ¿qué porcentaje tenemos de obesidad en España? Creo que era el 13-14% de prevalencia, es decir, más de 1 de cada 10 personas. De hecho, es que muchas veces esta contradicción, la gente habla de ambiente obesogénico, pero dice que la obesidad es por fuerza de voluntad. Dice, o no has entendido el concepto de ambiente obesogénico o tienes un cacao en la cabeza un poco interesante, porque si hablas de que hay un ambiente que predispone y lleva a... no puedes por el otro lado decir que no. Depende de ti únicamente. Depende de ti únicamente, porque la susceptibilidad está ahí. Igual que hay gente que puede estar en este ambiente obesogénico y no desarrollar nunca obesidad. Sí. Es decir, que hay unos determinantes biológicos que no conocemos, que predisponen hacia un sentido u otro, pero cuando alguien desarrolla una enfermedad autoinmune, desarrolla un tumor, desarrolla una enfermedad cardiovascular, diabetes, la sociedad suele ser muy como, ay, qué pena lo que te ha pasado. Te ha ocurrido y no lo has hecho tú, ¿no? Pero cuando la obesidad es, por supuesto, es totalmente... Te culpo a ti porque es tu culpa, porque no cierras el pico, básicamente. De hecho, seguimos mencionando a Hipócrates. Claro. 2500 años después de dieta y ejercicio, dice, oye, la ciencia ha avanzado un poco y sabemos un poco más para seguir citando. Pero me gusta esa concepción y esa comparación. Es decir, tú mañana desarrollas... ojalá no, Dios no lo quiera, un tumor de próstata. Pobrecito Walter, lo que le ha ocurrido, cuando sabemos que el cáncer depende en buena medida de los hábitos, depende de la nutrición, depende del ejercicio, depende en algunos casos de la exposición solar, en otros tipos del tabaquismo. Sí, es que los factores podrían ser los mismos, un poco reordenados. Exactamente, pero a ti te decimos pobrecito y a la persona con obesidad la machacamos hasta que se cree que no vale una mierda y le decimos que es culpable de que pese 120 kilos. Que obviamente tiene
pues al igual que la persona con cáncer tiene un grado de responsabilidad, porque tiene un grado de responsabilidad, porque al final el libre albedrío, pues bueno, tenemos cierta responsabilidad sobre nuestras acciones, todos, evidentemente. Son situaciones, pues, que ahí se ve, ¿no? Cómo trata al... Pero el lenguaje es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de responsabilidad que de culpa. Claro. Incluso en la clínica, cuando me dicen, oye, hay gordofobia en la clínica, seguimos hablando de obesidad mórbida. Sí. No de severa. Sí, yo hace mucho tiempo que intenté desechar ese término obesidad mórbida, que además es feísimo y a la gente le duele muchísimo, porque además no añade nada más. Quiero decir, bueno, puedes decir igualmente obesidad grado 3, 4 o 5, que lo vas a entender tú y a la persona no le está generando un estigma, ¿no? Y sí, el lenguaje totalmente. Eso es un mensaje más para profesionales, pero me parece muy, muy importante.